Nuestra relación con mi suegra llegó tan lejos que, literalmente, nos encontramos en el reino de los animales salvajes. Quedé increíblemente sorprendido al despertarme en medio del bosque junto a mi suegra, rodeado por una gran cantidad de turistas que me tomaban por un mono salvaje. Entre ellos estaba mi esposa, quien sonreía satisfecha con la realización de su cruel plan. Imagínate esto. Soy un hombre mexicano guapo y encantador, sentado en un avión que vuela hacia un país exótico lleno de maravillas inexploradas. Pero lo más importante, sentado a mi lado está mi suegra. Sí, no es solo mi suegra, es una mujer que, a pesar de su edad, puede hacer que mi corazón lata más rápido que el motor de nuestro avión. Siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, y a veces siento que vive una vida de aventuras con la que solo puedo soñar. Su pasión por los viajes, su sentido del aventurismo y esa inexplicable pero irresistible atracción. Todo me tiene fascinado. Hoy decidí que simplemente no puedo dejar pasar la oportunidad de impresionarla. ¿Sabes cómo es eso? Cuando quieres hacer algo increíble para sentirte como un verdadero héroe a los ojos de una mujer que te importa. Eso es exactamente lo que planeé hacer. El avión está en el aire, y las nubes afuera parecen tan ligeras y esponjosas como mis pensamientos sobre el salto que estoy a punto de hacer. Le sonrío a mi suegra, quien me observa con curiosidad. Sinceramente, me gustaría pensar que siente una pequeña emoción ante lo que estoy a punto de hacer. El secreto es que tengo un don para impresionar a las mujeres. Y, para ser sincero, me encanta hacerlo. Finjo que todo esto es algo cotidiano para mí. Con un gesto ligero, abro la compuerta de emergencia del avión. Hay un momento de tensión, mi corazón late con fuerza, pero mantengo la calma, como si le dijera: «Oye, es solo yo, siempre listo para algo extraordinario». Mi suegra sonríe, y veo la admiración en sus ojos. Eso solo aumenta mi determinación, pero aquí es donde se pone interesante. Agarro la mochila más cercana, seguro de que es un paracaídas, y sin perder tiempo, salto al vacío. Libertad, viento, cielo, ¡qué maravilla! Pero de repente, ¿qué es esto? En lugar de sentir la resistencia habitual del paracaídas, noto que a mi alrededor vuelan calzoncillos y calcetines. Sí, así es, agarré la mochila equivocada. Era la ropa interior de alguien. Y papel higiénico, ¿te lo puedes imaginar? Ahí voy, cayendo hacia abajo, rodeado por esa ropa interior desafortunada, como si hubiera caído en la escena más ridícula de una telenovela mexicana. En ese momento, me doy cuenta de que este salto probablemente no está dejando la impresión que esperaba. Sinceramente, mi corazón se detuvo un momento, pero como verdadero mexicano, no pierdo la compostura. Empiezo a pensar, ¿qué haría en esta situación? La improvisación siempre es la clave. Mientras caigo, empiezo a atar los calzoncillos y calcetines para hacer un paracaídas improvisado. Claro, no es lo que esperaba, pero te juro que es mejor que simplemente caer y estrellarme. Extiendo mi paracaídas y siento que la caída se ralentiza. Sigo vivo, y eso ya es un éxito. Cuando finalmente aterricé en la jungla, sin poder creer mi suerte, por un momento todo el mundo pareció detenerse. Me senté en el suelo, entre árboles y arbustos, abrazado a ese ridículo montón de ropa interior, pensando: bueno, al menos estoy vivo. Y luego veo a mi suegra salir de entre los árboles. Ella está parada allí, mirándome, y ¿qué veo? Es admiración en sus ojos. Claro, me veo como un completo idiota, pero para ella me he convertido en un héroe. Es magnífico. Le sonrío, abrazo mi paracaídas hecho de ropa interior y le digo: esto fue para ti, para que sepas hasta dónde soy capaz de llegar por tu atención. Y ella, créanme o no, se ríe, y es una risa no solo de sorpresa, sino también de alegría. Ambos sabemos que este es un día que no olvidaremos nunca. Estamos en el corazón de la jungla, mi maravillosa suegra y yo. Un río serpentea a través de la densa vegetación, invitándonos con su frescura y serenidad. Y como buen mexicano, no puedo resistirme a mostrar mi valentía y, por supuesto, mi encanto. ¿Qué puede ser mejor que ganarse el corazón de una dama con un pequeño acto heroico? Nos deslizamos río abajo en una pequeña canoa, suavemente deslizándose por la superficie del agua. Mi suegra está sentada frente a mí. Sus ojos brillan de admiración por todo lo que nos rodea. La naturaleza, el río y, espero, yo también. Desde que comencé a acompañarla en estos viajes,
Siento que se está formando una conexión especial entre nosotros. Sus cumplidos y sonrisas avivan un fuego en mí que no sentía desde hace mucho tiempo. Pero entonces noto algo inusual. En medio del río, entre los lotos, veo una extraña flor acuática. Es tan brillante y atractiva que simplemente no puedo resistir la tentación. Ya estoy planeando. Le regalaré esta flor a mi suegra y, por supuesto, no podrá resistirse a mi gesto. Sí, sé cómo impresionar a una mujer. Sin pensarlo, me quito la camisa. Mi torso musculoso brilla al sol y me lanzo al agua. Mi suegra me mira con preocupación, pero yo, guiñándole un ojo, le muestro que todo está bajo control. No te preocupes, mi amor. Es solo un pequeño chapuzón para un gran hombre. Bromeo, aunque en el fondo disfruto de su preocupación. El agua me envuelve y siento cómo su frescura calma mi ardor. Nado hacia la enigmática flor, ya tan cerca. Extiendo mi mano para arrancarla. Pero de repente... ¡qué horror! Mi mano toca algo cálido y vivo, y me doy cuenta de que no es una flor en absoluto. Es un enorme cocodrilo. Tendrías que haber visto mi cara en ese momento. El susto casi me para el corazón. El cocodrilo, molesto por haber sido perturbado, empieza a abrir su enorme boca. Sus ojos amarillos brillan como dos faros en la oscuridad, y yo entiendo que este podría ser mi último momento. Pero, como verdadero mexicano, no estoy listo para rendirme tan fácilmente. Mi instinto de supervivencia se activa de inmediato. Nado con todas mis fuerzas, pero en mi pánico, en lugar de nadar de vuelta a la canoa, inexplicablemente me dirijo en la otra dirección, adentrándome más en la jungla. El adrenalina corre por mis venas, y entonces sucede algo inusual. Sí, todos tenemos nuestras pequeñas debilidades, nuestras extrañas reacciones al miedo, pero la mía es realmente única. En momentos de extremo terror, tengo un reflejo, ¿cómo decirlo suavemente? Natural. Comienzo a defecar mientras nado. Sí, amigos míos, ese es mi extraño don de la naturaleza. Y ahí estoy yo, nadando río abajo con una expresión de terror en el rostro, dejando un rastro de miedo tras de mí. El cocodrilo, al parecer, no estaba preparado para ese giro de los acontecimientos. Al ver, y probablemente oler, mi creación, retrocedió rápidamente a las profundidades, donde claramente se sentía más seguro. Bueno, puedo decir que no fue la forma más elegante de salvarme, pero ya sabes, lo importante es el resultado. Cuando finalmente salí a la orilla, sin poder creer mi suerte, vi a mi suegra de pie, cerca de la canoa, mirando con admiración. Sus ojos brillaban y parecía aún más encantada conmigo que antes. Me atrevería a decir que este incidente fortaleció nuestro vínculo. Ambos reímos, pero su risa no era solo de sorpresa, sino de verdadera admiración por mi heroísmo. Su sonrisa me decía más que 1000 palabras. Sentí que algo más profundo estaba creciendo entre nosotros. Sentados junto a la hoguera, rodeados por los sonidos de la jungla, parece que esta noche se ha convertido en algo especial. Algo entre nosotros arde más fuerte que cualquier fuego, y bajo las estrellas, entregados a la pasión, esta noche es para siempre nuestra. Mientras estábamos allí, bajo las estrellas, envueltos por la cálida brisa de la jungla, no podía dejar de pensar en lo surrealista que había sido este día. Había caído desde el cielo envuelto en ropa interior. Me había enfrentado a un cocodrilo, y ahora, aquí estaba, junto a una mujer que no solo era mi suegra, sino que de alguna manera se había convertido en algo más. A medida que el fuego crepitaba suavemente, mi suegra y yo comenzamos a hablar, y nuestras conversaciones, que solían ser ligeras y alegres, tomaron un tono más profundo y serio. Hablamos de nuestras vidas, de los caminos que nos habían traído hasta aquí, de nuestros deseos y temores más íntimos. Sentí una conexión creciente, una especie de entendimiento mutuo que trascendía nuestras circunstancias. Sin embargo, había un elefante en la habitación, o mejor dicho, en la jungla, mi esposa. A pesar de la conexión que sentía con mi suegra, no podía ignorar el hecho de que mi esposa, la mujer con la que había compartido gran parte de mi vida, todavía estaba en algún lugar de este extraño y caótico mundo. Y aunque nuestra relación había cambiado y se había vuelto predecible, no podía simplemente dejarla atrás sin más. Mi suegra parecía entender esto sin que yo lo dijera en voz alta. En un momento de silencio,
me miró fijamente y vi en sus ojos la misma lucha interna que yo sentía. Ella también estaba atrapada entre lo que sentía en este momento y lo que era correcto. Sin embargo, el fuego de la pasión que había ardido entre nosotros no podía apagarse tan fácilmente. Finalmente, me armé de valor y le dije: «No sé qué nos depara el futuro. Todo esto ha sido una locura y estoy tan confundido como tú. Pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Y tampoco puedo ignorar el hecho de que tengo una esposa que merece más que un hombre que no sabe lo que quiere». Ella asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras adicionales. «Yo también estoy confundida», respondió. «Esto que hemos compartido es especial, pero también es complicado. No quiero causar más dolor, pero tampoco puedo ignorar lo que ha pasado entre nosotros. Tal vez lo mejor sea que ambos tomemos un tiempo para pensar, para decidir qué es lo que realmente queremos». El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio lleno de entendimiento y respeto. Ambos sabíamos que lo que había sucedido era significativo, pero también sabíamos que no podíamos simplemente actuar impulsivamente sin considerar las consecuencias. Así que, con ese acuerdo tácito, nos quedamos en silencio, mirando las llamas del fuego, dejando que la noche tomara el control de nuestros pensamientos. A la mañana siguiente, el sol se levantó suavemente sobre la jungla, y con él, la realidad de nuestras vidas volvió a asentarse. Decidimos volver al pueblo, a la civilización, con el entendimiento de que necesitaríamos tiempo para procesar lo que había sucedido. El viaje de regreso fue tranquilo, sin las emociones caóticas del día anterior. Mientras el bote se deslizaba suavemente por el río, pude ver la mirada pensativa de mi suegra, probablemente reflexionando sobre las mismas cosas que yo. Al llegar al pueblo, las calles estaban llenas de vida, y ese contraste con la jungla solo hacía que todo pareciera aún más irreal. Nos separamos con una sonrisa melancólica y un abrazo largo. «Cuida de ti», le dije, «y piensa bien en lo que realmente quieres». Ella asintió, y con un último adiós, nos fuimos cada uno por nuestro lado. El camino de regreso a casa me dio tiempo para pensar. Sabía que tenía que enfrentar a mi esposa y ser honesto con ella, por doloroso que fuera. No podía seguir viviendo una vida dividida entre lo que debía hacer y lo que realmente sentía. Cuando llegué a casa, ella ya me estaba esperando. Nos sentamos en la sala, en silencio por un largo rato, hasta que finalmente hablé. Le conté todo, desde la locura de los últimos días hasta lo que había sucedido con su madre. Le expliqué cómo me había sentido atrapado y cómo este viaje me había hecho cuestionar muchas cosas sobre nosotros y sobre mí mismo. Para mi sorpresa, no hubo gritos ni lágrimas, solo un cansado asentimiento de su parte. «Sabía que algo así podría suceder», dijo con calma. «Hace tiempo que hemos estado alejados, y aunque esto duele, creo que ambos sabíamos que algo tenía que cambiar. Hablamos largo rato, y decidimos que lo mejor para ambos era tomarnos un tiempo, separarnos y ver si lo que habíamos construido era algo que valía la pena salvar, o si era mejor seguir adelante por caminos separados. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Cuando se fue, me sentí solo, pero también aliviado. Sabía que era el comienzo de algo nuevo, aunque aún no sabía qué. Así que, aquí estoy, un hombre que ha vivido más de lo que alguna vez imaginó, ahora enfrentando un futuro incierto. Pero una cosa sé con certeza, no importa lo que venga, lo enfrentaré con la misma pasión y valentía que he demostrado hasta ahora, porque, al final del día, eso es lo que significa ser un verdadero mexicano. En los días que siguieron, la soledad se convirtió en una especie de compañera constante, pero no necesariamente una mala. Era como si, después de todo lo vivido, necesitara ese tiempo para reconectar conmigo mismo, para entender quién era realmente y qué quería en la vida. La vida cotidiana retomó su curso, pero yo ya no era el mismo hombre que había sido antes de esa serie de eventos tan extraños y reveladores. Los rumores y chismes sobre mi aventura con mi suegra y la locura del virus de la jungla se desvanecieron con el tiempo. La gente del pueblo, siempre ávida de nuevas historias, finalmente encontró otro tema de conversación. Sin embargo, aún había quienes me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si esperaran que compartiera alguna otra historia increíble en cualquier momento.
Durante ese tiempo me enfoqué en mis negocios, en mi trabajo y traté de llevar una vida lo más normal posible. Pero cada noche, al acostarme, mi mente volvía a esos momentos en la jungla, a la chispa de conexión que había sentido con mi suegra y a las decisiones que había tomado desde entonces. No era fácil dejarlo todo atrás, pero sabía que era lo correcto. Mi suegra y yo no nos habíamos visto desde nuestro regreso al pueblo. Era como si ambos hubiéramos decidido tomar el tiempo que habíamos acordado para pensar en lo sucedido y en lo que queríamos para nuestras vidas. Pero un día, semanas después de nuestra separación, recibí una llamada de ella. Su voz, tranquila pero firme, me pidió que nos encontráramos en un café local para hablar. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de café frente a ella. Parecía tranquila, pero en sus ojos podía ver la misma determinación que había visto en la jungla. Me acerqué y después de un saludo cordial, me senté frente a ella. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos buscando las palabras adecuadas para comenzar. Finalmente, fue ella quien rompió el hielo. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo mirándome a los ojos, y he llegado a la conclusión de que lo que sentimos en ese momento fue real. Pero también fue producto de las circunstancias tan extraordinarias que vivimos. Fue un momento de pasión, de aventura, pero no es algo que podamos construir en el día a día. Asentí, sabiendo que tenía razón. Lo que habíamos vivido era único, pero no necesariamente sostenible en la realidad cotidiana. También he reflexionado sobre mi vida, continuó ella, y creo que necesito hacer algunos cambios, por mí misma. Quiero viajar, explorar el mundo como siempre he soñado, pero no como una escapatoria, sino como una búsqueda de lo que realmente quiero ser. Necesito encontrarme a mí misma fuera de los roles de esposa, madre o suegra. La admiré por su valentía y honestidad. Le dije que entendía y que la apoyaba en su decisión. No podíamos construir una relación basada en un momento de locura, y ambos lo sabíamos. Pero eso no significaba que lo que habíamos compartido no fuera importante. Nos despedimos con una sensación de cierre y respeto mutuo. Habíamos compartido algo especial, algo que siempre recordaríamos, pero también entendimos que nuestras vidas debían tomar caminos diferentes. Después de esa conversación, sentí que finalmente podía seguir adelante. No fue fácil, pero poco a poco empecé a reconstruir mi vida, esta vez con una nueva perspectiva. Comencé a explorar mis propias pasiones y a reconectar con mis amigos y mi comunidad, no como el hombre de los escándalos, sino como alguien que había aprendido una valiosa lección sobre la vida, el amor y la importancia de ser fiel a uno mismo. Meses después, recibí una postal de mi suegra. Estaba en algún lugar exótico, explorando ruinas antiguas y viviendo la vida que siempre había deseado. En la postal había escrito una simple frase: «Gracias por ser parte de mi aventura. Ahora, cada uno de nosotros tiene que escribir su propia historia». Sonreí al leer esas palabras. Sabía que ella tenía razón. Habíamos vivido una historia juntos, pero ahora era el momento de escribir nuestras propias, cada uno por su lado. Y mientras guardaba la postal, me di cuenta de que, a pesar de todo, estaba en paz. La vida, con todos sus giros inesperados, seguía adelante, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la cabeza en alto y el corazón abierto a nuevas posibilidades. Los días siguientes a esa carta se tornaron en una rutina tranquila, pero había una sensación de renovación en el aire. Me encontraba cada vez más cómodo en mi propia piel, aceptando las cicatrices y aprendizajes que la vida me había dejado. Con el tiempo, dejé de ser el hombre de la jungla y me convertí simplemente en un vecino más del pueblo, alguien a quien la gente veía con curiosidad, pero también con una extraña mezcla de respeto. Un día, mientras caminaba por el mercado local, me encontré con un viejo amigo, uno de esos amigos de la infancia que había perdido de vista hace años. Nos saludamos efusivamente y comenzamos a ponernos al día, compartiendo historias y recuerdos. Fue una charla refrescante, una especie de ancla a la normalidad que tanto había buscado. Este amigo, que había estado viajando por el mundo en los últimos años, me habló de sus experiencias, de los lugares que había visitado y de las personas que había conocido. Pero también noté algo en sus palabras, un anhelo, una necesidad de encontrar algo más profundo, algo que el simple acto de viajar no podía satisfacer. Fue entonces cuando surgió una idea.
Había pasado tanto tiempo enfocado en mis propios problemas que no me había dado cuenta de que tal vez, como mi amigo, también necesitaba buscar algo más en la vida. ¿Qué tal si emprendíamos un viaje juntos? No uno de esos viajes exóticos llenos de peligros y emociones fuertes, sino un viaje para descubrir lo que realmente queríamos, quiénes éramos después de todo lo vivido. Así fue como, unas semanas después, comenzamos a planificar nuestro viaje. Decidimos que no iríamos a ningún lugar en particular, sino que dejaríamos que el camino nos guiara. El destino no era lo importante era la búsqueda, la aventura interna tanto como la externa. Empaqué lo necesario, dejando atrás cualquier exceso, y partimos en un viejo coche que tenía más historias que kilómetros por recorrer. El viaje resultó ser más significativo de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Pasamos por pequeños pueblos donde nadie nos conocía, y eso nos dio la libertad de ser simplemente nosotros mismos, sin las sombras del pasado proyectándose sobre nosotros. Cada conversación, cada paisaje que cruzábamos, nos ayudaba a reflexionar sobre lo que habíamos sido y lo que queríamos ser. Durante una de nuestras paradas en un pequeño pueblo en las montañas, conocimos a un grupo de ancianos que se reunían cada noche alrededor de una fogata para contar historias. Nos unimos a ellos, y mientras el fuego crepitaba, comenzaron a compartir sus vidas con nosotros. Cada historia era un pedazo de sabiduría, una lección envuelta en experiencia y tiempo. Hablaban de amor, de pérdidas, de luchas, pero también de la paz que habían encontrado al aceptar la vida tal como es, sin adornos ni expectativas desmedidas. Esas noches alrededor de la fogata fueron transformadoras. Comencé a entender que mi búsqueda no se trataba de encontrar algo nuevo, sino de aceptar lo que ya estaba dentro de mí. Todo lo que había vivido, todas las experiencias, buenas y malas, me habían traído hasta ese momento. La clave estaba en aprender a estar en paz con uno mismo, en encontrar la alegría en lo simple, en lo cotidiano. Al final de nuestro viaje, regresamos al pueblo, pero esta vez con un sentido renovado de propósito. Mi amigo decidió quedarse, abrir un pequeño café donde viajeros y locales pudieran reunirse, compartir historias y conectarse de una manera que rara vez se ve en el mundo moderno. Yo, por mi parte, encontré un nuevo camino en la escritura. Empecé a documentar nuestras aventuras, no con la intención de crear grandes obras literarias, sino como un ejercicio personal, una manera de poner en palabras lo que había aprendido. La vida continuó, y aunque ya no tenía las mismas emociones fuertes que antes, había una calma en mi corazón que nunca había sentido. Había entendido que la verdadera aventura no estaba en los lugares que visitamos ni en las personas que encontramos, sino en el viaje que hacemos hacia nosotros mismos. Y así, mientras me sentaba cada día en mi pequeño escritorio, mirando el atardecer desde la ventana, sonreía ante la ironía de todo. Había comenzado mi camino tratando de impresionar a los demás, buscando la validación externa, pero había terminado encontrando lo que realmente importaba: la paz interior, el sentido de pertenencia a mí mismo y a mi propio viaje, sin necesidad de buscar más allá de lo que ya tenía. Con el tiempo, las cicatrices de las viejas heridas sanaron, y aunque algunas marcas quedaron, no las veía con dolor, sino como recordatorios de una vida vivida con intensidad y autenticidad. La historia de mi vida seguía escribiéndose, y aunque ya no era el protagonista de los grandes escándalos, sabía que había encontrado algo mucho más valioso: la tranquilidad de ser quien soy, sin adornos ni disfraces, simplemente yo. Los días seguían pasando en una tranquila monotonía, pero esta vez esa paz era bienvenida. Mi rutina se había vuelto sencilla, pero con un profundo sentido de satisfacción. Cada mañana comenzaba con una taza de café fuerte, sentado en la terraza de mi casa, observando cómo el pueblo se despertaba lentamente, con el sol que iluminaba las calles empedradas y los techos rojos. Había retomado mi amor por la escritura, pero no de la manera que lo hacía antes. Ahora no me preocupaba por impresionar a nadie, ni por cumplir con las expectativas de los demás. Escribía para mí mismo, para dar sentido a mis pensamientos, para reflejar sobre las lecciones aprendidas en el camino. Cada historia que plasmaba en papel era un fragmento de mi vida, una pieza del rompecabezas que finalmente había comenzado a armarse. Mis relatos comenzaron a girar en torno a las pequeñas cosas: el sonido de las hojas movidas por el viento, el canto lejano de un pájaro al amanecer,
el murmullo de la vida en el mercado local. Encontraba belleza en lo ordinario, en lo que antes quizás hubiera pasado por alto en mi búsqueda de aventuras más grandes. Pero ahora entendía que la verdadera aventura estaba en el presente, en lo cotidiano. Poco a poco, mi pequeña oficina se llenó de cuadernos y hojas sueltas, todos llenos de palabras que no necesitaban llegar a ninguna parte en particular. No tenía la intención de publicarlos ni de convertirlos en algo más grande de lo que eran. Esas páginas eran mi conversación conmigo mismo, un diálogo interno que me mantenía en paz y me ayudaba a continuar adelante. El café de mi amigo se convirtió en uno de mis lugares favoritos. Pasaba por allí casi todas las tardes, me sentaba en la misma mesa junto a la ventana y observaba el ir y venir de la gente. A veces hablábamos sobre nuestros viejos tiempos, sobre los lugares que habíamos visitado y las personas que habíamos conocido. Pero más a menudo hablábamos de la vida en su forma más simple, de las pequeñas alegrías que ahora valorábamos más que cualquier gran aventura. Con el tiempo, comenzaron a llegar cartas de personas que habían escuchado sobre mi historia. Algunas eran de curiosos que querían saber más detalles, otros de personas que se identificaban con mi búsqueda de paz interior. Recibía palabras de apoyo, de aliento y también de agradecimiento. Descubrí que al compartir mis experiencias había tocado las vidas de otros de una manera que nunca hubiera imaginado. Y aunque nunca había buscado ser una inspiración para nadie, me sentía agradecido de que mis palabras hubieran encontrado un hogar en los corazones de otros. El pueblo que al principio había visto mis acciones con desconfianza, también comenzó a aceptarme de nuevo. Ya no era el hombre que había protagonizado un escándalo internacional, sino un vecino más, alguien que había cometido errores, pero que había encontrado su camino de regreso. La gente comenzó a saludarme con sonrisas sinceras, y las conversaciones en el mercado se volvieron más cálidas, más genuinas. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al río, me encontré con un grupo de niños que jugaban al fútbol en un campo polvoriento. Al verme, uno de ellos corrió hacia mí y con una gran sonrisa me preguntó si quería jugar con ellos. Sin dudarlo, me uní al juego, corriendo tras la pelota con la misma energía y entusiasmo de un niño. Al final, cuando el sol comenzó a ponerse y todos nos sentamos en la orilla del campo a descansar, me di cuenta de que esos momentos, tan simples y ordinarios, eran los que realmente llenaban mi vida de sentido. Las tardes se llenaban de paseos por el pueblo, de charlas con los vecinos, de cenas compartidas en la plaza principal. Me hice amigo de los dueños de las tiendas, de los agricultores que vendían sus productos frescos en el mercado, de las familias que habían vivido en el pueblo durante generaciones. Me sentía más conectado con la comunidad, y esa conexión me daba una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Una noche, mientras me sentaba en la terraza observando las estrellas, pensé en todo lo que había pasado en los últimos años. Desde aquel primer salto en paracaídas, que había sido el comienzo de una serie de eventos increíbles y a veces ridículos, hasta este momento de calma y paz. Había aprendido que la vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero que en esos desvíos inesperados es donde encontramos nuestras mayores lecciones. Y así, con la brisa nocturna acariciando mi rostro, comprendí que estaba exactamente donde debía estar. La búsqueda había terminado, no porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a hacer las paces con las preguntas. La vida continuaría, con sus altos y bajos, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentarlo todo con una sonrisa y la tranquilidad de saber que estaba en el camino correcto. Mientras los días se deslizaban suavemente en esa rutina serena, comencé a sentir que había encontrado mi propio paraíso terrenal. La tranquilidad del pueblo, el afecto de la gente y la simplicidad de mi vida cotidiana me brindaban una paz que había estado buscando durante tanto tiempo, a menudo sin darme cuenta. Había aprendido a saborear cada momento, a apreciar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas en mi búsqueda constante de aventuras y emociones. Mis paseos por el mercado se habían convertido en un ritual casi sagrado, donde saludaba a los vendedores y compraba frutas frescas, verduras y, de vez en cuando, alguna que otra delicia local que me tentaba con su aroma. La vida, con su ritmo suave y constante, se había vuelto un mosaico de colores y sabores que disfrutaba plenamente. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río, me encontré con un anciano pescador que se sentaba en su bote, con la mirada fija en el agua tranquila.
Había pasado por allí muchas veces, pero nunca había hablado con él. Algo en su postura, en la forma en que parecía en paz con el mundo, me impulsó a acercarme y a entablar una conversación. Nos presentamos y él me contó que había vivido en el pueblo toda su vida, que el río había sido su compañero fiel durante décadas. Su voz era pausada y sus palabras estaban llenas de sabiduría sencilla, la sabiduría que viene de vivir cerca de la naturaleza, de observar el mundo en su estado más puro. El río siempre está en movimiento, me dijo en un momento, mientras observaba cómo el agua se deslizaba suavemente. Nunca es el mismo, pero siempre está ahí, constante en su cambio. Así es la vida, joven. No importa cuánto tratemos de aferrarnos a algo, todo fluye y cambia. Lo importante es aprender a moverse con la corriente, a no luchar contra ella, sino a dejarse llevar. Sus palabras resonaron en mí. Era una lección que había aprendido de manera dura, pero escucharla de alguien que la había vivido durante tanto tiempo me dio una nueva perspectiva. Sentí que ese encuentro no había sido casualidad, que había un propósito en esas palabras, una guía silenciosa para los días que vendrían. A medida que la conversación continuaba, el anciano compartió historias de su juventud, de los cambios que había visto en el pueblo, de las personas que habían ido y venido. Había en su relato una melancolía suave, pero también una aceptación profunda de lo inevitable. Me di cuenta de que estaba frente a alguien que había hecho las paces con el tiempo, que había aprendido a vivir sin arrepentimientos, aceptando cada giro del destino con serenidad. Nos despedimos cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Al alejarme, sentí una calma profunda, como si su sabiduría se hubiera filtrado en mi alma, arraigándose allí, lista para florecer cuando más la necesitara. En casa, esa noche, me senté a escribir sobre nuestro encuentro. Las palabras fluían con facilidad, como si fueran dictadas por la corriente del río. Escribí sobre el tiempo, sobre el cambio, sobre la belleza de aceptar la vida tal como es, sin tratar de forzarla a ser algo que no puede ser. Fue un momento de introspección, de conexión con algo más grande que yo mismo. Con el paso de los días, seguí encontrando inspiración en las cosas simples. Mis escritos se llenaron de reflexiones sobre la vida en el pueblo, sobre las estaciones que cambiaban, sobre las relaciones que había formado. No eran grandes aventuras ni historias épicas, pero para mí tenían un valor incalculable. El tiempo en el pueblo me había enseñado a mirar más allá de lo obvio, a encontrar significado en lo ordinario. Y aunque mi pasado seguía presente en mi memoria, ya no me atormentaba. Lo veía como una parte de mi viaje, una serie de lecciones que me habían traído hasta aquí, hasta este punto de equilibrio. Una mañana recibí una carta inesperada. Era de mi esposa. La reconocí al instante por su caligrafía elegante y precisa. La abrí con cierta aprensión, sin saber qué esperar. En su interior, las palabras eran más suaves de lo que había anticipado. Ella me escribió sobre su vida después de nuestra separación, sobre cómo también había encontrado su propio camino. Habló de perdón, no solo hacia mí, sino hacia sí misma, por todo lo que había pasado entre nosotros. Al final de la carta, me deseaba lo mejor, expresando la esperanza de que ambos pudiéramos seguir adelante sin rencores, y que el tiempo nos permitiera sanar las heridas que aún podían persistir. Al leer sus palabras, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza, pero sobre todo, gratitud. Gratitud por haber compartido una parte importante de mi vida con ella, y por el cierre que sus palabras me ofrecían. Guardé la carta en un cajón, no como un recordatorio de lo que se había perdido, sino como un símbolo de lo que se había ganado: paz y reconciliación. El río seguía fluyendo, y con él, mi vida. Ya no temía el cambio, no me resistía a las corrientes. Había aprendido a fluir con ellas, confiando en que el camino que seguía era el correcto. Y en ese camino encontré la verdadera libertad, la de vivir con el paso de los días. La vida en el pueblo se volvió más estable y armoniosa. A pesar de los altibajos del pasado, sentía que finalmente había encontrado un lugar donde podía ser yo mismo sin las presiones y expectativas de antes. Las mañanas eran frescas y tranquilas, y las noches traían consigo el sonido calmante de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Me integré más en la comunidad, participando en las festividades locales y ayudando en lo que podía.
Me uní a un pequeño grupo que se dedicaba a la preservación de las tradiciones del pueblo, lo que me permitió conectar más profundamente con la cultura y la historia del lugar. A menudo me encontraba rodeado de personas mayores, escuchando sus relatos sobre tiempos pasados, sobre cómo la vida había cambiado y cómo, a pesar de todo, algunas cosas seguían siendo las mismas. Estos momentos eran para mí un recordatorio constante de la importancia de mantener nuestras raíces, de no olvidar de dónde venimos, incluso cuando estamos tratando de construir un nuevo futuro. Mi relación con los habitantes del pueblo se fortaleció con el tiempo. La gente comenzó a confiar en mí, a invitarme a sus hogares, a compartirme sus vidas de una manera que me hacía sentir parte de una gran familia extendida. Los niños, especialmente, se encariñaron conmigo, siempre pidiéndome que les contara historias antes de dormir. A veces les hablaba de mis propias aventuras, aunque suavizadas y adaptadas para sus jóvenes mentes. Otras veces inventaba cuentos sobre criaturas mágicas que vivían en el bosque que rodeaba el pueblo. Ver sus ojos brillar de emoción y curiosidad era una de las mayores recompensas que podía recibir. Una tarde, mientras ayudaba en la construcción de un nuevo puente sobre el río, me di cuenta de cuánto había cambiado desde que llegué al pueblo. Ya no era el hombre que vivía de la adrenalina y las grandes aventuras. Ahora encontraba satisfacción en las pequeñas cosas. El sonido de las herramientas trabajando en armonía, el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la casa de la abuela Carmen, o simplemente el placer de ver cómo el río reflejaba el cielo azul. Había aprendido a valorar estos momentos de simplicidad, a entender que la verdadera riqueza de la vida no siempre está en los grandes eventos, sino en la paz que se encuentra en lo cotidiano. Un día, recibí la visita inesperada de un viejo amigo. Era uno de mis compañeros de las aventuras pasadas, alguien que había compartido conmigo los días más salvajes y turbulentos de mi vida. Al principio, su llegada me sorprendió, incluso me inquietó un poco, ya que me recordó una parte de mí que había dejado atrás. Pero a medida que conversábamos, me di cuenta de que ambos habíamos cambiado. Nos sentamos junto al río, como solíamos hacerlo en otros tiempos, pero esta vez, la conversación no giró en torno a las hazañas que habíamos logrado, o los riesgos que habíamos corrido. Hablamos sobre el tiempo, sobre cómo las experiencias de la vida nos habían moldeado, y cómo habíamos aprendido a encontrar la paz en diferentes lugares y formas. Él, como yo, había buscado refugio en la simplicidad, aunque de manera diferente. Había comenzado a trabajar como carpintero, creando muebles artesanales que reflejaban su amor por la madera y su deseo de construir algo duradero. Me mostró fotos de su taller, de las piezas que había creado, y vi en sus ojos el mismo brillo que veía en los míos cuando hablaba de mi vida en el pueblo. Fue un encuentro lleno de nostalgia, pero también de un entendimiento mutuo de que, aunque habíamos tomado caminos diferentes, ambos habíamos encontrado lo que buscábamos. Después de su visita, me sentí más seguro de mi decisión de quedarme en el pueblo. No necesitaba volver a la vida que una vez había conocido para sentirme completo. Lo que tenía aquí, en este pequeño rincón del mundo, era suficiente. La tranquilidad, las conexiones humanas, el ritmo lento pero constante de los días, todo eso me daba un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. Las estaciones cambiaban, y con ellas el paisaje a mi alrededor. El verano dio paso al otoño, y los árboles se cubrieron de hojas doradas y rojas, creando un espectáculo que parecía sacado de un cuadro. Las cosechas estaban en pleno apogeo, y todo el pueblo se unió para recoger los frutos de su trabajo. Participé con gusto, ayudando en los campos, riendo con los demás, sintiéndome más conectado con la tierra que nunca. Esa sensación de conexión me llevó a reflexionar sobre lo que quería para mi futuro. Había encontrado paz en el presente, pero también sabía que quería contribuir más activamente a la vida en el pueblo. Así que empecé a pensar en formas en las que podría ser útil, en proyectos que podrían beneficiar a todos. La idea de enseñar a los niños me atraía. Tal vez podría compartir con ellos no solo mis historias, sino también lecciones sobre el mundo más allá de las colinas que rodeaban el pueblo. Poco a poco, comencé a trabajar en esa dirección, organizando pequeñas clases al aire libre, donde enseñaba a los niños sobre geografía, historia y también sobre la importancia de cuidar el entorno natural. Mis lecciones no eran convencionales,
Pero eso era lo que a los niños les gustaba. Les mostraba cómo los ríos conectan diferentes lugares, cómo los vientos traen consigo historias de otros tiempos, y cómo cada roca, cada árbol, tiene su propia historia que contar. Mi vida había tomado un rumbo que nunca hubiera imaginado, pero estaba agradecido por ello. Había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde podía ser útil, donde podía crecer y al mismo tiempo ayudar a otros a crecer. La aventura que había emprendido al llegar al pueblo resultó ser la más significativa de todas. La aventura de encontrar mi verdadero hogar, no en un lugar físico, sino en el corazón de una comunidad que me acogió como uno de los suyos. Y en ese hogar, rodeado de personas que valoraban lo mismo que yo, finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. La vida en la aldea continuaba fluyendo de manera tranquila y ordenada. Con cada día que pasaba, sentía que este lugar se convertía en mi verdadero hogar. No había grandes aventuras ni eventos emocionantes, pero había una alegría serena y una satisfacción silenciosa que llevaba buscando durante mucho tiempo. Mis lecciones para los niños se habían convertido en algo más que una simple actividad temporal. Se transformaron en clases completas que atraían cada vez más atención. Los padres comenzaron a traer a sus hijos conmigo para que no solo aprendieran, sino también desarrollaran sus habilidades creativas, descubrieran más sobre el mundo y aprendieran a respetar la naturaleza. Incluso organicé algunas excursiones por los alrededores, donde junto a los niños explorábamos las plantas, identificábamos huellas de animales y aprendíamos a escuchar los sonidos del bosque. Cada día notaba cómo los niños se volvían más curiosos, cómo sus ojos brillaban de interés en cada nueva lección. Para mí, esto era una verdadera felicidad. Veía cómo descubrían el mundo, cómo comenzaban a entender que incluso en las cosas más simples podía esconderse un universo completo. Y yo, a mi vez, aprendía de ellos. Su apertura, su capacidad para ver el milagro en lo cotidiano, su sinceridad, todo eso me recordaba que la vida es hermosa en su simplicidad. Poco a poco, me convertí en una parte importante de la vida de la aldea. Comenzaron a invitarme a todas las festividades y reuniones locales. Ya no era un extraño al que miraban con curiosidad. Ahora me veían como uno de los suyos, como alguien que había aportado algo valioso a la vida del pueblo. Y ese sentimiento de pertenencia era nuevo y sorprendentemente agradable para mí. Un día, al final del otoño, cuando los árboles habían perdido sus últimas hojas, se me acercó la anciana de la aldea, una mujer sabia y bondadosa a la que todos respetaban. Ella era un poco más alta que yo, con el cabello canoso siempre recogido en un moño. Su mirada era penetrante y su voz, suave pero firme. Me ofreció unirme al consejo local, un grupo de personas que tomaban decisiones importantes para toda la comunidad. Esta propuesta fue inesperada, pero sentí que estaba listo para asumir tal responsabilidad. Entendí que esto no solo era un reconocimiento de mis logros, sino también una oportunidad para involucrarme aún más en la vida de la aldea, para contribuir a su futuro. Acepté, y desde ese día comencé a participar en las discusiones y decisiones que afectaban a todo el pueblo. El trabajo en el consejo resultó ser interesante y emocionante. Discutíamos temas relacionados con la agricultura, la educación, la conservación de la naturaleza. Cada decisión se tomaba teniendo en cuenta las opiniones de todos los miembros del consejo, y me gustaba que aquí nadie intentara dominar. Todo se resolvía con respeto y el deseo de mejorar la vida en la aldea. Pronto me propusieron dar una serie de charlas para los adultos del pueblo. Esta fue una excelente oportunidad para compartir mis conocimientos y experiencias, contar lo que había aprendido en mis viajes y explicar por qué era tan importante cuidar nuestro entorno. Las charlas se llevaban a cabo en la biblioteca local y cada vez acudían más personas. Discutíamos no solo cuestiones teóricas, sino también consejos prácticos, cómo mejorar el suelo, cómo conservar el agua, cómo hacer la vida en la aldea más sostenible y armoniosa. Estos encuentros me brindaron mucha alegría. Veía cómo los aldeanos se inspiraban con nuevas ideas, cómo comenzaban a cambiar sus vidas para mejor. Sentía que estaba haciendo algo importante, que estaba ayudando a estas personas, y con ello, a mí mismo. En invierno, cuando la aldea se cubría de suave nieve y en las casas comenzaban a encenderse las primeras luces invernales, decidí que era hora de dar un paso más. Propuse crear una pequeña reserva natural en las afueras del pueblo, un lugar donde los niños y adultos pudieran aprender a amar y proteger la naturaleza,
donde se pudieran llevar a cabo clases, observar a los animales y las plantas, y lo más importante, preservar ese rincón de naturaleza que aún estaba intacto. Mi idea fue recibida con entusiasmo. Muchos habitantes de la aldea ofrecieron su ayuda, y juntos comenzamos a trabajar en la creación de la reserva. Se convirtió en un verdadero proyecto colectivo que nos unió aún más a todos. Construimos senderos, instalamos paneles informativos, creamos espacios para la observación de la naturaleza. Cuando en primavera se inauguró la reserva, sentí que este era uno de los logros más importantes de mi vida. Veía a los niños correr por los senderos, escuchar el canto de los pájaros, a los adultos observar con interés las plantas y aprender a ver la belleza en el mundo que los rodeaba. La reserva se convirtió en un lugar donde cada uno podía encontrar paz, inspiración y tal vez incluso cambiar su relación con la naturaleza. Pasaron varios años, la aldea continuaba creciendo y desarrollándose, pero su corazón seguía siendo el mismo, cálido y acogedor. Me había convertido en una parte integral de esta comunidad, y eso era lo más importante para mí. La vida me había enseñado muchas cosas, y estaba feliz de haber encontrado mi lugar en este mundo. Ahora, cuando me miraba en el espejo, no solo veía a un hombre que había pasado por muchas pruebas, sino a alguien que había encontrado su felicidad en las cosas simples, alguien que había logrado convertirse en parte de algo más grande y más significativo que él mismo. Y eso, amigos, fue la mayor aventura de mi vida. Pasaron los días, y la vida en la aldea continuó su curso. El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó un nuevo ciclo de renovación y esperanza. La reserva natural que habíamos creado se convirtió en un lugar aún más vibrante y lleno de vida. Flores silvestres comenzaron a brotar en los prados, los árboles recuperaron sus hojas, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía suave y reconfortante. La gente de la aldea comenzó a pasar más tiempo en la reserva. Se había convertido en un punto de encuentro, un lugar donde los aldeanos podían escapar de la rutina diaria y reconectar con la naturaleza. Los niños corrían libres, explorando cada rincón, y los adultos encontraban en ese espacio un refugio de paz y serenidad. Con el tiempo, la reserva también atrajo a visitantes de fuera de la aldea. Personas de pueblos cercanos, e incluso de la ciudad, empezaron a venir para disfrutar de este rincón especial que habíamos creado. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos logrado algo más grande de lo que inicialmente habíamos imaginado. No solo habíamos preservado la naturaleza, sino que habíamos creado un legado que inspiraría a otros a hacer lo mismo. Un día, mientras caminaba por los senderos de la reserva, me encontré con una mujer mayor que no había visto antes. Llevaba un bastón y caminaba con una lentitud que denotaba su avanzada edad, pero en sus ojos brillaba una chispa de curiosidad y sabiduría. Nos saludamos, y ella me contó que había oído hablar de la reserva, y que había viajado hasta allí para verla con sus propios ojos. Nos sentamos en un banco de madera, bajo la sombra de un roble antiguo, y comenzamos a conversar. Me habló de su vida, de sus experiencias, y de cómo siempre había sentido una conexión profunda con la naturaleza. Me dijo que, en su juventud, había sido una botánica apasionada, pero que con el tiempo, las responsabilidades y las exigencias de la vida la habían alejado de su amor por las plantas. Le conté la historia de la reserva, de cómo habíamos comenzado desde cero y de cómo la comunidad se había unido para hacer realidad este proyecto. Ella escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, me miró con una sonrisa que transmitía gratitud y comprensión. «Este lugar», dijo con voz suave, «es un tesoro. Es un recordatorio de lo que realmente importa en la vida. Me alegra saber que todavía hay personas que se preocupan por preservar la belleza y la pureza del mundo natural. Este es un legado que perdurará». Sus palabras resonaron en mi interior. Habían pasado años desde que llegué a la aldea, buscando paz y un nuevo propósito. Y ahora, sentado en ese banco, al lado de esa mujer que había encontrado en la reserva un eco de sus propias pasiones, comprendí que había encontrado mi verdadero propósito. No solo había contribuido a crear un lugar hermoso, sino que también había ayudado a inspirar a otros, a reconectar con la naturaleza y a valorarla. Con el tiempo, la mujer y yo nos hicimos amigos. Ella comenzó a visitarme con frecuencia, y nuestras charlas se convirtieron en una fuente de inspiración para ambos. Aprendí mucho de sus historias y de su conocimiento,
y juntos comenzamos a planear nuevas iniciativas para la reserva. Queríamos asegurarnos de que las futuras generaciones también pudieran disfrutar de este lugar, y para ello decidimos organizar talleres y actividades educativas que enseñaran a los jóvenes a cuidar la naturaleza. Así, la vida en la aldea continuó, pero con un nuevo sentido de propósito y comunidad. Cada día me sentía más en paz y más conectado con la gente y con el entorno que me rodeaba. Y aunque había dejado atrás una vida de aventuras y emociones fuertes, había encontrado algo mucho más valioso, una vida llena de significado, amistad y un profundo amor por la naturaleza. La primavera dio paso al verano y la reserva floreció en todo su esplendor. Los talleres que organizamos fueron un éxito, y los niños y jóvenes de la aldea, así como de otros lugares, acudían para aprender sobre las plantas, los animales y la importancia de conservar el medio ambiente. Finalmente, me di cuenta de que ya no buscaba aventuras ni emoción. Todo lo que necesitaba estaba justo aquí, en este pequeño rincón del mundo que había aprendido a llamar hogar. Había encontrado mi lugar, mi comunidad y mi paz interior. Y supe que, a partir de ese momento, mi vida sería simple, pero profundamente satisfactoria. La naturaleza, la amistad y la comunidad se convirtieron en los pilares de mi existencia. Y cada día, al despertar con el canto de los pájaros y al sentir la brisa fresca en mi rostro, agradecía haber encontrado este lugar, y más importante aún, haberme encontrado a mí mismo. Los días continuaron deslizándose suavemente, como una brisa de verano que acaricia las hojas de los árboles en la reserva. El sol brillaba alto en el cielo, iluminando cada rincón de nuestro pequeño paraíso natural. La vida en la aldea había alcanzado un ritmo sereno y estable, y con cada nuevo amanecer sentía que mi conexión con este lugar se hacía más profunda. Los talleres y actividades educativas que habíamos organizado en la reserva empezaron a tener un impacto notable en la comunidad. Los niños, en particular, mostraban un entusiasmo contagioso por aprender sobre la naturaleza. Se maravillaban al descubrir la variedad de plantas y animales que habitaban en la reserva, y poco a poco comenzaron a desarrollar un profundo respeto y amor por el medio ambiente. Sus ojos brillaban de emoción cuando identificaban una nueva especie de flor o cuando observaban a los pájaros construir sus nidos. Un día, mientras caminaba por uno de los senderos de la reserva, me encontré con un grupo de niños que estaban absortos en la observación de un árbol centenario. Me acerqué para ver qué les había llamado tanto la atención. Una niña de unos 8 años me señaló una pequeña oruga que se movía lentamente por la corteza del árbol. «¡Mira!», exclamó. «Pronto se convertirá en una mariposa». Su voz estaba llena de asombro, y me di cuenta de que este simple momento de conexión con la naturaleza había dejado una huella imborrable en su corazón. Este tipo de experiencias eran el motor que impulsaba mi trabajo en la reserva. Ver a la próxima generación desarrollar una apreciación genuina por la naturaleza me llenaba de esperanza y satisfacción. Sabía que, aunque mis días de aventuras épicas habían quedado atrás, ahora estaba viviendo una nueva forma de aventura, una que tenía un impacto duradero y positivo en el mundo. Con el tiempo, la reserva se convirtió en un lugar de referencia para la conservación en la región. Otras comunidades empezaron a emular nuestro modelo, creando sus propias áreas protegidas y fomentando la educación ambiental. La mujer mayor con la que había entablado amistad se convirtió en mi socia en este proyecto, y juntos viajábamos a otras aldeas para compartir nuestras experiencias y conocimientos. A medida que el verano avanzaba, noté que mi vida había adquirido una calidad tranquila y contemplativa. Ya no sentía la necesidad de buscar emociones intensas, ni de probarme a mí mismo de la manera en que lo hacía antes. Había encontrado un propósito más profundo, uno que me conectaba con algo más grande que yo mismo. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, me senté en mi lugar favorito, un claro en medio de la reserva desde donde se podía ver la extensión de los prados y los bosques. Los colores del atardecer pintaban el cielo con tonos de rosa y naranja, y el aire estaba lleno del aroma dulce de las flores. Me sentí en paz, completamente en sintonía con el entorno. Reflexioné sobre el camino que me había traído hasta aquí. Desde los días de juventud, llenos de acción y aventura, hasta los momentos más recientes de introspección y serenidad. Cada experiencia, cada decisión, me había conducido a este lugar,
y no podía evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que había vivido. A medida que la noche caía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, supe que había encontrado mi hogar. No era solo un lugar físico, sino un estado de ser, una conexión íntima con la naturaleza y con la comunidad que me rodeaba. Había aprendido que la verdadera aventura no siempre se encuentra en lo desconocido, sino en el descubrimiento de uno mismo y en la capacidad de crear algo duradero y significativo. Esa noche, mientras las primeras estrellas titilaban sobre la reserva, me quedé allí, bajo el cielo abierto, con el corazón lleno de paz y una sensación de propósito que no había conocido antes. Sabía que, aunque el mundo cambiara y el tiempo siguiera avanzando, siempre llevaría conmigo este sentimiento de pertenencia y realización. Con el paso de los días, mi vida en la reserva continuó siendo un reflejo de paz y simplicidad. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros, y el aroma fresco de la tierra mojada por el rocío llenaba mis pulmones, dándome una sensación de renacimiento constante. La rutina que había encontrado en este pequeño paraíso natural era todo lo que necesitaba para sentirme completo. El proyecto de conservación seguía creciendo, y más personas de la comunidad se unían a nuestros esfuerzos. Habíamos logrado restaurar varias áreas dañadas, reintroducir especies autóctonas que habían desaparecido y crear corredores ecológicos que permitían a los animales moverse libremente por la región. La reserva se había convertido en un santuario, no solo para la vida silvestre, sino también para las almas humanas que buscaban un respiro de la agitación del mundo moderno. La mujer mayor, que se había convertido en mi confidente y aliada, y yo habíamos desarrollado una relación de profundo respeto y cariño mutuo. Pasábamos largas horas caminando juntos por los senderos, compartiendo historias de nuestras vidas pasadas, de nuestras alegrías y penas, y planeando nuevas iniciativas para proteger el entorno que tanto amábamos. Ella tenía una sabiduría adquirida a lo largo de los años que complementaba mi energía y entusiasmo, y juntos formábamos un equipo imbatible. Una tarde, mientras el sol empezaba a descender, ella me llevó a un rincón de la reserva que aún no había explorado. Era un lugar apartado, donde los árboles formaban un dosel tan denso que apenas dejaban pasar la luz. Sin embargo, en medio de esa penumbra, descubrí un claro pequeño y sereno, donde un arroyo cristalino serpenteaba entre las rocas. «Este es mi lugar especial», me dijo con una sonrisa tranquila. «Vengo aquí cuando necesito recordar la belleza simple de la vida». Me senté junto a ella en la orilla del arroyo, y el sonido del agua fluyendo suavemente se mezcló con el susurro del viento entre las hojas. Era un lugar de quietud, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Nos quedamos en silencio durante un rato, simplemente disfrutando del momento. «Gracias por mostrarme esto», le dije finalmente. «Es un lugar donde el alma puede descansar». Ella asintió, y después de un rato, me miró con una expresión que no había visto antes. Había una profundidad en sus ojos, algo que parecía querer compartir. «¿Sabes?», comenzó. «La vida me ha enseñado que todo tiene su ciclo. Las estaciones cambian, las hojas caen, y la naturaleza siempre encuentra la manera de renacer. Pero nosotros, como seres humanos, a veces olvidamos que también somos parte de ese ciclo. Nos aferramos a cosas, a personas, a ideas, sin darnos cuenta de que a veces necesitamos dejarlas ir para poder seguir adelante». Sus palabras resonaron en mi corazón. Sabía que hablaba desde una experiencia profunda, y me di cuenta de que ella veía más allá de lo que cualquiera podría percibir en la superficie. Ella había encontrado paz en el proceso de aceptar la impermanencia, algo que yo aún estaba aprendiendo. «Es un recordatorio importante», respondí, sintiendo la verdad en sus palabras. «A veces es difícil dejar ir, pero es necesario para poder crecer». Esa conversación me dejó pensando durante mucho tiempo. Mientras el sol se ponía y las estrellas empezaban a brillar en el cielo, me di cuenta de que mi tiempo en la reserva también estaba entrando en un nuevo ciclo. Había aprendido tanto, había crecido y cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Pero también sabía que, como todo en la naturaleza, mi camino eventualmente me llevaría a nuevos horizontes. Las semanas siguientes se llenaron de reflexiones profundas. Cada día que pasaba, sentía una creciente sensación de que mi misión en la reserva estaba llegando a su fin. Había llegado a este lugar en busca de algo que ni siquiera sabía que necesitaba, y lo había encontrado. Había encontrado paz,
propósito y una comunidad que valoraba las mismas cosas que yo. Pero también entendía que, como parte del ciclo natural de la vida, era hora de seguir adelante. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde el claro en medio de la reserva, tomé la decisión. Era el momento de despedirme, de dejar que la reserva siguiera floreciendo sin mí. Sentí una mezcla de tristeza y gratitud mientras aceptaba este nuevo capítulo de mi vida. Hablé con la mujer mayor ese mismo día, y aunque vi un destello de sorpresa en sus ojos, también noté que ella entendía. Me abrazó con fuerza y me agradeció por todo lo que habíamos logrado juntos. «Siempre tendrás un hogar aquí», me dijo suavemente. Los días previos a mi partida fueron un torbellino de emociones. Me despedí de los niños, de los voluntarios, de cada rincón de la reserva que había llegado a amar. Y cuando llegó el momento de marcharme, me sentí ligero, sabiendo que había dejado algo valioso detrás. Partí con el corazón lleno de recuerdos, consciente de que el ciclo continuaba y que, dondequiera que el camino me llevara, siempre llevaría conmigo las lecciones que había aprendido en ese lugar sagrado. A medida que dejaba atrás la reserva, con la mochila cargada de experiencias y el corazón lleno de emociones, comencé a recorrer un nuevo camino sin saber exactamente hacia dónde me llevaría. El paisaje cambiaba poco a poco, pasando de la exuberante selva a colinas suaves y verdes, y finalmente a un terreno más árido y rocoso. Cada paso que daba sentía como una despedida, pero también como una bienvenida a lo desconocido, algo que siempre me había atraído. Mis pensamientos volvían constantemente a la mujer mayor y a las enseñanzas que me había compartido. Sus palabras sobre el ciclo de la vida resonaban en mi mente mientras avanzaba por senderos que parecían inexplorados. Sabía que mi viaje no se trataba solo de un cambio físico, sino de un viaje interno, de entender quién era yo realmente y qué buscaba en la vida. Después de varios días de caminar, llegué a un pequeño pueblo en el borde de un vasto desierto. Era un lugar tranquilo, donde el tiempo parecía moverse más lento y las personas vivían en armonía con la naturaleza que los rodeaba. Decidí quedarme un tiempo, atraído por la calma del lugar y la hospitalidad de sus habitantes. Me instalé en una pequeña cabaña al borde del pueblo, con vista al desierto que se extendía como un mar interminable de arena y cielo. Cada mañana observaba el sol ascender sobre las dunas, iluminando el paisaje con tonos dorados y anaranjados. Era un espectáculo impresionante, un recordatorio de la belleza que existe en la simplicidad. En este nuevo entorno, encontré paz en la soledad. Pasaba los días explorando el desierto, caminando por las dunas y descubriendo pequeñas maravillas escondidas en la inmensidad del paisaje. A veces encontraba un oasis, donde el agua cristalina brotaba de la tierra y las palmeras ofrecían sombra refrescante. Otras veces me sentaba en la cima de una duna y observaba cómo el viento movía la arena, creando formas siempre cambiantes.